Este video es elaborado por la Cátedra de Ontología Social, Salud Colectiva 1, es la UDA 2 de Ontología Social y estamos iniciando el segundo semestre. Estamos en la segunda clase del segundo semestre. El tema que vamos a ver ahora es epidemiología descriptiva. Los temas que vamos a abordar va a ser, en primer lugar, ¿qué es la epidemiología? Una definición, cuáles son los usos, y vamos a abordar estas tres categorías que son tiempo, espacio, persona, y vamos a colocar cuáles son los materiales teóricos que utilizamos para construir este trabajo. Bueno, vamos a comenzar por colocar esta definición de epidemiología, que es de una autora brasilera que se llama Celia Roucariol, y nos dice lo siguiente: la epidemiología es la ciencia que estudia el proceso salud-enfermedad en las colectividades humanas, analizando la distribución y los factores determinantes de las enfermedades, daños a la salud y eventos asociados a la salud colectiva, proponiendo medidas específicas de prevención, control y erradicación de las enfermedades, y desarrollando indicadores que sirvan de base para la planificación, administración y que avalen las acciones en salud. Bueno, recuerden que nosotros nunca vamos a pretender que ustedes recuerden de memoria las definiciones, y esta definición particularmente, que es un poco extensa, pero es sumamente importante que ustedes comprendan qué es la epidemiología para nosotros y para nosotras, ¿sí? Es por eso que elegimos hacer como esta sistematización de la definición, separándola como en partes que están colocadas de distinto color, que nos permiten mejorar la comprensión de la definición. En primer lugar, decimos que la epidemiología es una ciencia, es decir, que se rige a través del método científico, y en el primer semestre ya vimos qué significaba que una disciplina sea una ciencia, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Qué es lo que estudia la epidemiología? Bueno, estudia el proceso salud-enfermedad. ¿Desde dónde? Bueno, el proceso salud-enfermedad como un proceso complejo que está determinado socialmente, un proceso de salud-enfermedad que es dialéctico, que está en relación con la función del individuo en su entorno, ese rol social que debe cumplir el individuo, que tiene que ver con el momento histórico que vive esa sociedad, y nos va a abordar a la salud como el derecho humano que significa. ¿Sí? Entonces, la epidemiología es una ciencia que estudia ese proceso de salud-enfermedad, ya entendiendo la salud como todo eso que nombramos recién, ¿en dónde? En las colectividades humanas. A la epidemiología le va a interesar conocer cómo es la salud de los grupos. Obviamente, los grupos están compuestos por individuos, pero la epidemiología pretende trascender esa composición de individualidades para poder abordar la salud del colectivo, cómo es el proceso salud-enfermedad de ese grupo. ¿Qué es lo que va a conocer de ese proceso salud-enfermedad? Bueno, cómo es la distribución y y cuáles son los factores que van a determinar ese proceso de salud-enfermedad. Cuando se habla de la distribución, y ahora vamos a ver, se va a hablar, bueno, de qué personas, en qué espacio, en qué tiempo, cómo se distribuye el proceso de salud-enfermedad en los grupos sociales. Y además, cuáles son los factores, los elementos que van a determinar diferentes patrones o diferentes enfermedades. No solamente las enfermedades o los daños a la salud, sino otros eventos que están asociados a la salud colectiva, es decir, a la forma en que las personas viven en ese grupo. Además de conocer ese proceso de salud-enfermedad, cómo se distribuye, de qué forma está determinado, sino que también es función de la epidemiología proponer medidas para modificar esa situación. Y es así que en esta oración, que está escrita de color amarillo, nos dice proponer medidas específicas de prevención, control y erradicación de las enfermedades. Es decir, conocer cómo es la salud, el proceso de salud-enfermedad, los daños a la salud en un grupo, y también proponer medidas para prevenir esos daños, para controlarlo y para erradicar las enfermedades. Además, otra de las funciones de la epidemiología, o qué es la epidemiología en sí misma, le compete la elaboración de indicadores. Recordemos que los indicadores son los instrumentos que se utilizan para medir, ¿sí? Entonces, es función de la epidemiología el desarrollo de estos instrumentos que sirvan para medir la salud de los grupos y así poder planificar,
administrar y gestionar las acciones en salud. ¿Sí? O sea que la epidemiología es más que conocer cómo es la salud y la enfermedad de las personas, sino que tiene que ver con cómo es la salud de los grupos, cómo se distribuye esa salud en esa enfermedad, qué factores lo están determinando, de qué manera puede ser prevenido o erradicado esos procesos de salud-enfermedad y cuáles son las formas para medir esos procesos que nos permitan a nosotros conocer y luego evaluar cómo está dado ese proceso. Bueno, ahora que ya sabemos qué es la epidemiología, que es una ciencia tan compleja y tan abarcativa, ¿cuáles son sus usos? Bueno, en primer lugar, estudiar la historia de salud de las poblaciones, conocer, recién dijimos que la salud tenía que ver con el momento histórico que estaban viviendo las poblaciones. Bueno, es uno de los usos de la epidemiología conocer en el transcurso de la historia cómo fue ese proceso salud-enfermedad. ¿Sí? Conocer además cómo varían las enfermedades o esos daños a la salud en el tiempo. ¿Sí? Conocer el aumento o la disminución de las enfermedades en el tiempo. ¿Sí? Además, otro de los usos de la epidemiología es diagnosticar la salud de la comunidad y de sus individuos, midiendo la incidencia, prevalencia de las diferentes afecciones. Esto de diagnosticar lo vimos en el semestre pasado. Pero no solamente va a ser poder diagnosticar, sino como vimos recién en la definición, es diagnosticar la salud de una comunidad, e identificar cuáles son los factores que lo van a estar determinando y además elaborar indicadores que me permitan a mí medir esa salud. Y además proponer herramientas o proponer diferentes acciones que lleven a una mejoría de la salud de las personas, a revertir esos daños a la salud que están aconteciendo. Además, otro de los usos de la epidemiología es estudiar el funcionamiento de los servicios sanitarios, conocer cómo es la incidencia, como dijimos recién, la prevalencia de las diferentes patologías, pero además conocer cómo es que funcionan los servicios sanitarios, cómo es el acceso de las poblaciones a los servicios sanitarios, cuáles son las patologías más prevalentes en esos espacios. Además, estimar el riesgo de las diferentes poblaciones. Cuando pensamos en la epidemiología más clásica, este concepto de riesgo es bien importante. Recuerdan que nosotros ya habíamos hablado que el riesgo es la probabilidad de que un daño a la salud ocurra. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la epidemiología pretende conocer cómo están determinadas, qué es lo que va a estar determinando ese proceso de salud-enfermedad, de alguna manera nos va a estar ayudando a detectar determinados factores de riesgo a lo que los grupos, las poblaciones están expuestas. Además, otra de las funciones y los usos que tiene que ver con todo esto que veníamos hablando es buscar las causas de la salud y la enfermedad. De alguna manera, a través de ese diagnóstico y a través de esa forma de conocer la distribución del proceso de salud-enfermedad y a través de conocer esos determinantes, nos va a permitir conocer de alguna manera esas causas de salud y enfermedad. Y acá vamos a colocar esta parte que es como el eje central de esta clase, de estos contenidos, porque cuando pensamos en esta epidemiología más clásica, hablamos de la distribución de la frecuencia de las enfermedades. Y dijimos que la distribución tenía que ver cómo se organizaba, cómo se distribuía esos procesos de salud-enfermedad. Y en este caso, por ejemplo, de los daños a la salud, es decir, de las enfermedades. ¿Y qué es lo que nos va a colocar? 3 elementos o estas 3 dimensiones, estas 3 categorías que son clave para poder describir el proceso salud-enfermedad. ¿Qué es lo que nos va a esta epidemiología descriptiva? ¿Por qué llamamos epidemiología descriptiva, se llama este teórico? Bueno, porque una de las funciones de la epidemiología es describir los procesos de salud-enfermedad, describir cómo se dan esos daños a la salud en los grupos humanos. ¿Qué es lo que me va a permitir el emplear estas tres categorías? Bueno, me va a permitir establecer un perfil epidemiológico, ¿sí? Conocer cómo es el perfil, de qué forma
es que esas personas están enfermas, cuáles son los factores de riesgo que van a estar afectando a ese grupo. Pero también nos va a permitir conocer cómo trabajan, dónde viven, todos estos elementos que hacen a lo que es la salud y la enfermedad de las personas. Nos va a permitir además optimizar las acciones de asistencia y prevención de las enfermedades, porque yo voy a poder discriminar muy bien estas tres dimensiones que van a ser lo que guían el conocimiento epidemiológico del grupo. Nos va a permitir en ese mismo sentido planificar acciones de promoción de salud y además nos va a permitir construir hipótesis causales. Recuerdan que recién dijimos que una de las funciones de la epidemiología era poder identificar factores de riesgo que estén condicionando el desarrollo de determinados daños a la salud. Entonces, a través de esa identificación nos va a permitir elaborar hipótesis causales que desencadenen estudios, que ahora después en próximas clases vamos a ver estudios epidemiológicos que nos permitan confirmar o refutar esas hipótesis donde se explique un determinado daño a la salud a través de un determinado factor de riesgo. Bueno, ¿por qué nos importa conocer esta descripción en tiempo, espacio, persona? Ahora vamos a ver a qué se hace referencia cuando se dice tiempo, cuando decimos espacio y cuando se dice persona. Ven en este mapa que se coloca acá, donde se muestra la distribución de la mortalidad infantil en Montevideo, vamos a ver que por un lado se muestra la distribución por barrios, ¿sí? Barrios no, son los límites comunales, que ven que acá están colocados, ven que tiene el 1, 2, el 3, todo lo que son los límites comunales por un lado, entonces sería la distribución en el espacio. Por otro lado, nos está hablando de la mortalidad infantil. Entonces, cuando pensamos en persona, nosotros ya sabemos a qué grupo de personas está hablando. Está hablando de las personas que se utilizan para construir la tasa de mortalidad infantil. ¿Y quiénes son? Bueno, los nacidos vivos entre 0 y 365 días de vida. Y el tercer elemento, digamos, que podemos encontrar acá, que tiene que ver con esa información de la patología en sí mismo, y es lo que está colocado en los diferentes colores, ¿sí? Cuando hablamos del tiempo, perdonen que no detallé el tiempo, está hablando de este periodo de tiempo entre el 2001 y el 2003. Entonces, si hablamos del tiempo entre el 2001 y el 2003, cuando hablamos de espacio estamos hablando de Montevideo y cómo se distribuye en los diferentes comunales, y cuando hablamos de persona está hablando de la población infantil entre 0 y 365 días. Y además otra cosa que estamos viendo es cómo se distribuye la enfermedad en este territorio. Y acá está colocado con un gradiente de diferentes colores, ¿sí? Que va desde el colorcito celeste, que parecería ser donde es mejor la situación, hasta la zona esta de color rojo, donde estas poblaciones, la mortalidad infantil se estaría expresando de una manera más violenta, ¿sí? O sea que, para resumir de vuelta, este mapita nos está haciendo una distribución epidemiológica de lo que es la tasa de mortalidad infantil, cuando el tiempo en el periodo 2001-2003, ¿en qué espacio? Bueno, la población en el territorio de Montevideo, ¿sí? Organizado en cuanto a límites comunales, y persona, la dimensión persona, es la población entre 0 y 365 días de vida, porque estamos hablando de que el indicador es la tasa de mortalidad infantil. Bueno, cuando hablamos de la categoría tiempo, la podemos pensar en tres formas. Por un lado, podemos hablar de lo que es el intervalo de tiempo, y un intervalo del tiempo es el tiempo que sucede entre dos eventos puntuales. Por ejemplo, el tiempo de incubación. ¿Y qué es el tiempo de incubación? Bueno, desde que la persona tiene contacto con el agente causal hasta que se empieza a manifestar en forma clínica la enfermedad, ¿sí? O sea que un intervalo de tiempo es un espacio de tiempo entre dos eventos sucesivos, ¿sí? Y concretos. Cuando hablamos de intervalo cronológico, hablamos de una secuencia de algunos años en el calendario oficial, ¿sí? Como se mostraba recién en el mapa, que veíamos que era entre el 2001 y el 2003, ¿sí? Y cuando hablamos de un periodo de tiempo, hablamos de parte del tiempo delimitadas,
¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de un mes del año, ¿en qué periodo del tiempo se desarrolló tal evento? Bueno, durante un mes, puede ser durante 2 meses, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer cómo se distribuyen cronológicamente estas enfermedades? ¿Sí? En primer lugar, nos permite conocer cómo evolucionan esas enfermedades desde una perspectiva histórica. ¿Sí? Cómo es lo que nos permite conocer cómo en los diferentes momentos históricos, en los diferentes momentos de la vida de la humanidad, se desarrollaron ciertos eventos que ejercían daño a la salud de las poblaciones. Nosotros ya sabemos, por ejemplo, ya hemos visto cuando vimos demografía y hablábamos de las pirámides poblacionales, nosotros pudimos identificar que en otro momento de la historia, de repente, en otro siglo, en el siglo XIX, las personas enfermaban de otras cosas, que ahora, en la actualidad, ya no sucede. ¿Sí? O sea que tiene un sentido conocer cronológicamente cómo se distribuyen las enfermedades. Y acá vemos cómo es importante la categoría del tiempo para mostrar cómo varía una misma patología, un mismo daño a la salud en el tiempo. Y si hay alguna característica temporal que defina a esta patología. Por ejemplo, acá hablamos de esta patología que nos dice es estacional, patrón regular de variación entre las estaciones del año. Y acá nos aparecen 3 años diferentes, vemos el año 1999, 2000 y 2001, y vemos que acá tenemos el número de casos, ¿sí? Que si bien van a ver que es diferente en los diferentes años, ¿sí? Ven que esta violetita es el 2001, esta recta es el 2000 y esta es el 1999, si bien vemos que es distinto, que ha disminuido en el tiempo, cuando vemos por semanas, esto que está acá abajo en la gráfica son las semanas del año, vemos que tiene un comportamiento similar, ¿sí? Que en la semana 4, vamos a decir, del año, sería el mes de enero, empieza a haber como una subidita de los casos y eso empieza a ir disminuyendo lo que va en el transcurso del año y que luego llegando al verano o a las semanas de más calor vuelve a subir, ¿sí? Y acá vemos como acá este final donde está la semana 52 comenzaría el próximo año y si vemos tiene una tendencia que va subiendo y acá veríamos cómo vuelve a subir y vuelve a bajar. Si ven que la cantidad de casos en estos 3 años es distinta, la tendencia, la forma en que se comporta la enfermedad en cuanto a los meses es similar. Acá, por ejemplo, otro tipo de enfermedad, esto sería el comportamiento estacional de una patología. Y acá vemos un comportamiento cíclico, que no es lo mismo que estacional, que es diferente. Y acá lo que vamos a ver es la tasa de incidencia del sarampión. Y vemos acá en este eje, en el eje vertical, la tasa de incidencia de sarampión cada 100.000 habitantes. Y acá en este eje horizontal lo que vemos son los años. Y vemos que más o menos cada 2 años aparece como un pico de aparición de la enfermedad, desaparece, parece como que está casi nula y cada 2 o 3 años vuelve a subir. Vemos que hay 1, 2, 3 años, 4 años que no hay, tenemos 2 años que hay una variación de casos y de vuelta vemos 1, 2, 3, casi 4 años en que la enfermedad está muy baja y vuelve a darse un pico y así sucesivamente, ¿sí? Es cíclica, es decir, que aparece y desaparece y más o menos la frecuencia de aparición y desaparición se mantiene en el tiempo. Bueno, esto tiene que ver, mostrar, también es importante conocer en el tiempo, es mostrar la tendencia del proceso estudiado. Por ejemplo, actualmente, yo no les traje acá una gráfica, pero la podemos ver en clase, que tenga que ver con el COVID, ¿sí? Cómo es la tendencia del proceso. Si nosotros hiciéramos una gráfica de la incidencia del COVID en lo que va del transcurso del año, seguramente viéramos que aparecería una línea descendente, como en ese momento en el que la enfermedad va bajando. Sin embargo, si nosotros utilizamos desde que apareció el COVID en marzo del 2020 hasta ahora, esa gráfica va a ser diferente, porque si bien ahora se muestra un descenso, vamos a ver que la enfermedad tuvo una tendencia diversa desde su existencia. Y es más, de repente, si nosotros vemos esa enfermedad
dentro de algunos años vemos cómo siguió su desarrollo, quizás nos enseñe alguna tendencia y veremos que quizás tenga un comportamiento estacional, quizás tenga un comportamiento cíclico o quizás la enfermedad desaparezca y no la volvamos a ver. Bueno, y en este sentido, además, conocer lo que es la dimensión tiempo del proceso de salud de enfermedad nos va a permitir conocer el carácter endémico o epidémico de este proceso. Cuando hablamos de endemia, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a un proceso patológico que es característico y es esperado dentro de un país, por ejemplo, dentro de una región, ¿sí? Por ejemplo, la gripe es endémica uruguaya. ¿Sí? Y es esperado dentro de determinados meses también del año, ¿sí? Y es una enfermedad típicamente endémica, que es característica de este país. Existen otras enfermedades que son características de otros países. Por ejemplo, cuando viajamos una de las personas que hacen esos viajes de arquitectura, de ciencias económicas, que si ustedes conocen a alguien, les van a contar que antes de viajar se tuvieron que dar un montón de vacunas. ¿Por qué? Porque viajan a determinados países donde existen ciertas enfermedades o ciertas patologías que son endémicas de esas regiones, ¿sí? Que son características. Entonces, por eso deben protegerse a través de las vacunas. Cuando hablamos de epidemia, bueno, epidemia significa que esa patología o otra patología, una patología concreta, excede el número de casos esperados en un determinado tiempo, ¿sí? Y cuando hablamos de pandemia, hablamos de que esa patología que excede los límites esperados para un determinado tiempo, además excede los límites geográficos de los lugares, de los países y de las regiones. Por ejemplo, puede atravesar países o continentes como es el caso que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Y bueno, poder conocer la dimensión del tiempo nos permite a nosotros detectar, bueno, esta enfermedad, esta patología, ¿está dentro de los límites esperados en cuanto al tiempo, en cuanto al momento en el que se da, en cuanto al volumen de casos o no? Bueno, si no está dentro del tiempo esperado, dentro del volumen de casos, podemos decir que en lugar de ser endémica, una patología es una epidemia, por ejemplo. No solamente en cuanto a una patología que sea endémica o lugar, puede ser otra patología, una patología nueva que puede instalarse como una patología nueva. Pero también se pueden conformar epidemias con patologías que no sean nuevas, que sean, por ejemplo, el sarampión, que en nuestro país está controlado, pero bueno, en un momento pueden aumentar el número de casos esperados de sarampión en Uruguay y transformarse en una epidemia de sarampión en Uruguay, ¿sí? Bueno, además nos va a servir para poder avalar medidas de control de determinado tratamiento, riesgo, mostrando la frecuencia a lo largo del tiempo. Recuerden que dijimos que la epidemiología, una de las funciones de la epidemiología era poder determinar cuáles son los factores justamente que estaban determinando que se desencadene determinado proceso, ¿sí? De determinado daño a la salud. Entonces, si la epidemiología puede detectar cuál es ese riesgo, ¿sí? Cuál es ese factor de riesgo, va a permitir también que la epidemiología proponga medidas de control de ese tratamiento. Y al yo tener la información del tiempo, de cómo se comporta esa patología en el tiempo, con las diferentes características que nosotros recién nombramos, me va a permitir mejorar, ajustar lo que son esas medidas de control, ¿sí? Además, al yo conocer cómo se comporta una cierta patología en el tiempo, me va a permitir después poder controlarla. Por ejemplo, nosotros recién vimos la gráfica del comportamiento estacional de la parotiditis en lo que son el transcurso de los meses. Es una enfermedad estacional que aparece en determinados meses y luego va disminuyendo. Y cuando al año siguiente vuelve a aparecer ese mes, vuelve a darse una subida de los casos y disminuye, ¿sí? Entonces, como yo ya conozco cómo es ese comportamiento, y yo sé que, por ejemplo, vamos a suponer que para el riesgo de parotiditis es, vamos a suponer algo, ¿no? El frío, entonces yo ya sé que voy a tener que
apuntar a medidas de control térmico en los hogares para que las personas no tengan frío en los meses de mayor incidencia de la patología. ¿Sí? Entonces dijimos que existían esas tres dimensiones que empleaba la epidemiología descriptiva. Hablamos del tiempo y ahora vamos a hablar del espacio. Cuando hablamos del espacio nos referimos, por un lado, a lo que son los límites geográficos del espacio, que tiene una cierta implicancia y es muy importante porque puede ser, por ejemplo, variables que sean geopolíticas, como puede ser un continente, variables político-administrativas que funcionan a la interna de un país, de un territorio, por ejemplo, los departamentos, que es una distribución en el espacio con características político-administrativas, ¿sí? Y también, cuando hablamos del espacio geográfico, existen características propiamente naturales o artificiales dadas por determinados elementos que hacen a las características de ese espacio. ¿Sí? No es lo mismo un territorio montañoso que un territorio de una llanura, como puede ser un desierto, como puede ser una selva. ¿Sí? Entonces, es interesante cuando yo voy a describir el proceso de salud o enfermedad, conocer, bueno, por un lado, geopolíticamente, por otro lado, político-administrativo, es decir, dentro de la administración de un mismo territorio. Y por otro lado, los componentes naturales o artificiales que hacen a la geografía de ese espacio. Cuando digo naturales son los ejemplos que recién les dije, como es ese territorio, es una selva, es un desierto, es una llanura, es una zona que tiene acceso al mar o no, pero también variables geográficas artificiales, que son características de determinadas regiones que pueden estar dadas, por ejemplo, por la contaminación ambiental, ¿sí? Cuando hablamos de esta variable geopolítica, ¿qué es lo que me permite a mí, como ciencia, la epidemiología, conocer en el espacio cómo se distribuye geopolíticamente una enfermedad? Bueno, en primer lugar me permite conocer la distribución a nivel nacional y eso me va a permitir compararme a nivel internacional, ¿sí? Y esa comparación de la incidencia en los diferentes países me va a permitir generar algún tipo de ordenamiento de países, me va a permitir agrupar los países con características similares, ¿sí? Los análisis comparativos pueden ser, por ejemplo, entre países del mismo continente, donde se espera que, bueno, pueda haber similitud o disimilitud dentro de un país, dentro de un mismo continente. Además, yo lo que puedo comparar son países con igual desarrollo económico, ¿sí? Por ejemplo, en América Latina coincide que son países que son del mismo continente y que además, en general, tienen el mismo o un similar desarrollo económico. Y además nos permite identificar países con problemas sanitarios similares. Por muchas razones es muy útil. Por ejemplo, ahora si pensamos en el tema del COVID, nosotros, al conocer que existen países que tienen problemas sanitarios similares, con poblaciones similares, distribuidos en el espacio de formas similares, nos ha permitido tomar como ejemplo o como guía algunas medidas sanitarias que se llevaron a cabo en otros países. Pongo el ejemplo del COVID porque es algo que está como muy claro y es algo que vemos todo el tiempo, que en Uruguay, ahora quizás no, porque como que nos acompasamos un poco al ritmo de la enfermedad, pero en el principio, cuando recién llegó a Uruguay, había como muchos antecedentes de países que tenían ya este problema sanitario. Entonces, ¿cuál iba a ser el curso de acción a nivel político, a nivel sanitario? Ya estaba marcado no marcado, porque cada país lo resolvió en la medida de sus recursos. De hecho, fue muy disímil, pero sí existían algunos parámetros de acción que ya venían dados, porque existían países con problemas sanitarios similares. Bueno, ¿cómo se distribuyen esas enfermedades en el espacio? ¿De dónde lo voy a sacar yo esos datos? Tengo dos formas de recoger esos datos. Por un lado, lo que son estos datos sistemáticos, que son recogidos y publicados de forma rutinaria y permanente por los organismos de salud. Los datos sistemáticos son datos que ya existen, que los podemos recoger de bases de datos existentes, como pueden ser de los servicios hospitalarios, como pueden ser datos del ministerio, como pueden ser datos de las organizaciones, ¿sí? Y después están los datos no sistemáticos. ¿Qué quiere decir que no son sistemáticos? Que no se toman en forma ordenada.
O sea, sí se toman en forma ordenada, pero no son agrupados en forma previamente ordenada, sino que son información resultado de estudios especialmente realizados y planificados en investigaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que algunas veces, a partir de datos sistemáticos, es decir, datos que ya existen, que son recogidos con motivos no solamente epidemiológicos, con motivos de gestión, con motivos de administración, se utilizan esos datos, se identifican determinados patrones de comportamiento de ciertas enfermedades y se pueden construir en base a esa información sistemática investigaciones epidemiológicas con poblaciones concretas, partiendo de un marco teórico concreto y que me va a permitir a mí conocer más específicamente cómo es esa distribución del proceso de salud-enfermedad de esa población. Cuando hablamos de esta variable político-administrativa, y hoy hacíamos referencia a los departamentos, como está en este esquema de acá, también cuando pensamos en político-administrativo podemos pensar en los diferentes centros zonales, como podemos pensar en lo que son los barrios. Y en el ejemplo que pusimos dentro de las primeras diapositivas, donde también veíamos el departamento de Montevideo y cómo se distribuía la mortalidad infantil en los diferentes barrios, ¿sí? Tiene un sentido político y administrativo de los servicios de salud, por ejemplo. Tiene un sentido político-administrativo de diferentes medidas sanitarias, no solamente de los servicios de salud. También conocer cómo se distribuyen las enfermedades en el espacio me va a permitir, al conocer cómo son esas patologías en el área, me va a permitir tener acciones en salud más concretas y mejor orientadas. Vieron que acá dice disponer de información del área, ¿sí? Conocer cómo es esa área, conocer cómo es ese departamento, conocer cómo es ese barrio. ¿Para qué? Para después poder generar políticas para mejorar esas condiciones. Y algo que es muy importante es, y para la epidemiología es fundamental, que se dispongan de esos datos, ¿sí? O sea, generar un sistema de información que permita recoger los datos en forma sistemática y ordenada para mí poder construir esos perfiles de salud o enfermedad de los grupos con un criterio político-administrativo del área, del territorio, además del tiempo, por supuesto, que me va a decir cómo es ese comportamiento en los diferentes momentos del año, por ejemplo. Bueno, y cuando pensamos en la variable geográfica, seguimos pensando en cómo se distribuyen en el espacio las patologías, vamos a ver que analizando esta variable y los factores que la constituyen, es decir, la variable geográfica, cómo está construido ese territorio, me va a permitir describir esa estructura social como un proceso complejo, porque cuando pensamos en esa variable geográfica, es decir, características del territorio, el territorio está compuesto por accidentes geográficos, como conocemos, pero también está compuesto por grupos sociales que tienen determinadas características y tienen determinados patrones socioeconómicos. Y el tercer elemento, la tercera dimensión que emplea la epidemiología descriptiva es la dimensión de la persona. Y cuando hablamos de persona en epidemiología, recordemos siempre que estamos hablando de un grupo de personas, ¿sí? Recordemos que la epidemiología aborda a lo que son los colectivos sociales, los colectivos humanos, los grupos. Pero también es verdad que para conocer cómo está compuesto ese grupo es necesario conocer cómo son esas personas, cómo se distribuye justamente la población en el interior de los grupos, ¿sí? Por ejemplo, cómo son las características personales de ese grupo. Está compuesto por un grupo de edad determinado. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la mortalidad infantil y el esquema de Montevideo que se colocó. ¿Qué estábamos hablando ahí? Esas personas eran, cuando vamos a lo que es la dimensión persona de ese indicador, eran personas entre 0 y 365 días de nacida, y ahí vamos a lo que es la edad. El sexo en ese grupo no se hablaba, pero en general a la epidemiología le interesa conocer cómo se distribuye un proceso de salud o enfermedad según el género de las personas. Otro elemento muy importante es la etnia, el grupo étnico al que pertenece, no solo por las características biológicas,
sino, por supuesto, a las características sociales intrínsecas que están dadas por pertenecer a una determinada etnia. Además, conocer cuál es el lugar de nacimiento de esas personas. ¿Sí? ¿Qué estamos hablando? ¿De un grupo social compuesto por población que es uruguaya, nativos uruguayos, o estamos hablando de un grupo de migrantes que viven en Uruguay en este momento? Porque la delimitación del área geográfica está dada por lo que es la dimensión del espacio, ¿sí? Estaríamos hablando de Uruguay. Sin embargo, el lugar de nacimiento de las personas que componen ese grupo es muy importante, ¿sí? Y además, otra de las características personales, digamos, del grupo social puede ser el estado civil de esas personas. ¿Qué estamos hablando? ¿Con personas que están casadas? ¿Estamos hablando de adultos mayores viudos y viudas, por ejemplo? ¿Sí? Son características personales de los individuos que componen al grupo. ¿Por qué? Porque hacen que ese grupo social tenga determinadas características. Además, otras de las características personales que pueden ser importantes que la epidemiología describa tienen que ver con estas características propiamente de lo que es la complexión física, la resistencia individual, cómo es el estado fisiológico de esas personas. Estamos haciendo un estudio, esta población es una población que no tiene ningún factor de riesgo comportamental, por ejemplo, o estamos hablando de un grupo de personas que no tienen hábitos de actividad física, que son personas sedentarias, ¿sí? Otro elemento importante y fundamental cuando vamos a describir, y es un elemento muy importante para la epidemiología, es la cultura. Nosotros dijimos que la cultura, si se acuerdan en el primer semestre, la cultura iba a determinar el modo de vida de los grupos y iba a estar marcando el estilo de vida. Entonces, si yo conozco, cuando yo estoy pensando en la categoría persona a nivel epidemiológico, conocer la cultura de un grupo social me va a hablar de muchas cosas de ese grupo, que son cosas que comparten todos los integrantes de ese grupo, ¿sí? ¿A qué religión pertenecen? Nuevamente, ¿cuál es el grupo étnico? No solamente por las características biológicas que contrae, que tiene que ver con pertenecer a un cierto grupo étnico, sino las características sociales y de integración social. ¿Cómo son? Estamos hablando de un grupo de personas compuestas por familias monoparentales, por ejemplo, cuando hablamos de la composición familiar. Nosotros es una información muy importante para describir la población de estudio, cómo está compuesta, cómo se está organizando las familias de mi grupo de estudio, ¿sí? Además, vamos a emplear antecedentes personales de las personas que componen ese grupo. Y se supone que vamos a analizar la epidemiología, se trata de analizar en el interior de ese grupo si existen características similares en cuanto a estos antecedentes, por ejemplo, ¿sí? Como son hechos estresantes, enfermedades, medicamentos que se tomen, accidentes que sufran, ¿sí? Además, como recién nombramos, todo lo que tiene que ver con los hábitos y las actividades. Todo lo que tiene que ver con el estilo de vida, ¿sí? Porque se espera que, si bien las condiciones de vida dentro de un grupo van a tener cierta homogeneidad, a veces eso no se da y está relacionado o no con los patrones de daño a la salud, ¿sí? Además, cuando estamos pensando en la dimensión persona, recién hablábamos de todo lo que son características personales, biológicas, que tienen que ver con el sexo, la edad, la etnia, con características de las personas en cuanto a lo social, en cuanto a su cultura, sus hábitos, sus costumbres, y además las características personales en cuanto a su inserción en lo que es el aparato social, lo que es el aparato productivo, ¿sí? Y acá aparece lo que es la ocupación de esas personas. Bueno, es un grupo de personas. ¿Son desempleados o algunos trabajan y otros no? ¿Son asalariados rurales o son personas que trabajan en una fábrica en Montevideo? En lo que es la renta personal y familiar, lo que tiene que ver con los ingresos, de qué forma obtienen los ingresos ese grupo social, cuál es el nivel de instrucción, esta característica social tan importante, porque nosotros ya hablamos que dentro de las condiciones de vida la educación era un elemento muy importante. Entonces, si yo quiero describir el proceso de salud-enfermedad de un grupo, necesito conocer cómo se comporta al interior de ese grupo
las personas en cuanto a lo que es la educación. ¿Por qué? Porque va a determinar el proceso de salud o enfermedad. Es muy importante para nosotros. Y acá cuando hablamos del lugar y el tipo de residencia también, ¿por qué? Porque tiene que ver con esto, con las condiciones de vida de las personas, cuáles son las características al interior del grupo de estudio de esas personas en cuanto al lugar de residencia. Bueno, el texto que utilizamos de referencia es de esta autora Rocariol, que ya lo nombramos cuando dijimos la definición, y van a tener este documento para leer en la plataforma. Cualquier duda que tengan, estamos a las órdenes para resolverla. Muchas gracias.